Ya. A ver, muy buenos días chicos. El día de hoy vamos a avanzar un poco de lo que se encuentra en nuestra guía, que vendría a ser aparato y sistemas en el ser humano. Ya hemos trabajado ya los planos de anatomía y hemos trabajado y cosas, las regiones que se encuentran en la parte ventral del estómago. Ok chicos, entonces en esta clase vamos a avanzar sobre el aparato y sistemas en el ser humano. Ok, empecemos. Entonces, para empezar con ello, primero tenemos que identificar o definir qué es un sistema. ¿Ok? Y un sistema es un conjunto de órganos y estructuras que trabajan en conjunto para cumplir unas funciones fisiológicas en el ser vivo, ¿cierto? Antes de ello, cuando nosotros hemos hecho en biología, en niveles de organización, hemos indicado que una célula cuando una célula se agrupa, tiene la misma función, la misma forma, y esta célula es antecedente de otra célula similar, o las células provienen de un antepasado en común. ¿Qué me van a hacer? Me van a formar a los tejidos, ¿cierto? Y estos tejidos se agrupaban entre ellos para formar los órganos. Y los órganos se agrupaban entre sí, ¿para qué? Para formar un sistema. Por eso me dice aquí que es un sistema, es un conjunto de órganos. No se olviden, es un conjunto de órganos. Entonces, en un sistema vamos a encontrar a varios órganos conformándolo, y cada órgano tiene una función específica para que funcione bien todo ese proceso de ese sistema. ¿Ok chicos? Ahora, también me dice para qué. Para cumplir algunas funciones fisiológicas. Cuando hablamos de funciones fisiológicas, estamos hablando del metabolismo que se va a realizar dentro de nuestro organismo. Sabemos que tenemos distintos tipos de metabolismos. En ciertas zonas se desarrollan distintos tipos de funciones. Por ende, vamos a encontrar distintos tipos de sistemas, ¿ok? Ahora, pero no nos olvidemos que hay una diferencia entre aparato y sistema. Cuando nosotros hemos hecho los niveles de organización, hemos nombrado aparato o sistemas, ¿verdad? Aparato o sistemas. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia más importante, que va a ser que un sistema es, ¿qué cosa? Es un compuesto de órganos homogéneos, ¿cierto? Cuando decimos de órganos homogéneos, estamos indicando que son órganos homólogos, o si no, órganos similares. Mientras que en un aparato, ¿qué va a ser? La constitución de estos órganos van a ser heterogéneos, o sea, van a ser órganos diferentes entre sí. Eso es un aparato. Cuando hablamos de sistema, los órganos tienen que ser homogéneos o homólogos, o sea, órganos similares. Y cuando hablamos de aparato, vamos a decir que está constituido por órganos heterogéneos, o si no, órganos diferentes. Ok chicos, no nos olvidemos. Y encontremos aquí el primer aparato. Miren. Tenemos al aparato digestivo. Hemos dicho que un aparato que van a ser órganos heterogéneos, órganos diferentes, ¿cierto? Y en el aparato digestivo, ¿qué encontramos? No encontramos órganos diferentes, sí encontramos órganos diferentes, y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué es un aparato digestivo? Un aparato digestivo, ¿qué va a ser? Es donde se va a degradar físicamente y químicamente, ¿qué? El alimento, ¿cierto? El alimento. Y ese alimento, ¿qué se va a convertir en qué? Se va a convertir en nutrientes que van a ser utilizados en la célula, ¿verdad? Pero no todo el alimento se va a convertir en nutrientes, sino una parte. ¿Qué va a pasar? Se va a convertir en residuos, y esos residuos, ¿qué se va a hacer? Se va a eliminar. Porque chicos, no se olviden de ello. Y exclusivamente, ¿qué me está indicando aquí? Me está indicando casi la definición de digestión, ¿cierto? Sabemos que la digestión es la degradación del alimento a partes más pequeñas, ¿verdad? Y en donde se realiza en un aparato digestivo. Obviamente que no todos los seres vivos tienen el aparato digestivo similar, sino va a variar entre especies, ¿ok? Pero anatómicamente
anatomía solamente hablamos del ser humano y decimos qué cosa, y decimos que el aparato digestivo es que tiene ¿qué cosa? Tiene una degradación física y una degradación química, que chicos no nos olvidemos de ello. Física es cuando va a interactuar la fuerza o acción de los músculos, y química va a ser cuando va a interactuar que las enzimas, ¿okay? Las enzimas de degradación. Ok, pero hemos dicho que un aparato es cuando los órganos van a ser heterogéneos, los órganos van a ser diferentes entre sí. Y veamos aquí. Y veamos aquí, veamos aquí, aparato digestivo. Y aquí tenemos el aparato digestivo. Aquí en el aparato digestivo podemos indicar que la lengua es igual al estómago. No, ¿verdad? Son órganos muy diferentes. Podemos decir que el esófago es igual a la boca. No, ¿cierto? Son órganos muy diferentes. Por eso se está indicando en definición de aparato que los órganos son diferentes entre sí o son órganos heterogéneos. ¿Hetero de qué es? De diferente, ¿cierto? Entonces, el aparato digestivo va a estar compuesta porque va a estar compuesta por una lengua, va a estar compuesta por una faringe, ¿cierto? Por una faringe, va a estar compuesta por un esófago, va a estar compuesta por el estómago, va a estar compuesta por los intestinos, el delgado y el grueso, ¿cierto? No nos olvidemos de ello, chicos. Eso lo vamos a desarrollar ya cuando lleguemos al sistema digestivo. Por ahora quiero que entiendan bien las diferencias entre ellas, ¿ok? Ya, pero no solamente es el único aparato, el aparato que vamos a encontrar dentro de los seres vivos, sino también que vamos a encontrar al aparato circulatorio. También encontramos al aparato circulatorio, ¿cierto? Y en sí, ¿qué es el aparato circulatorio? Me dice que el aparato circulatorio es cuando se da la interacción ¿de quién? De un órgano muy vital que va a ser el corazón, ¿cierto? El corazón, ¿qué va a pasar? El corazón va a bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos, y esta sangre, ¿qué va a pasar? Se va a transformar, ¿qué? Va a transportar el oxígeno y los nutrientes hacia las células, ¿cierto? Sabemos que el corazón, vamos a encontrar también distintos tipos de corazones en distintos tipos de seres vivos, ¿cierto? En el caso de nosotros, de los seres humanos, nuestro corazón va a estar dividido en cuatro, va a estar compuesto por 4 huecos, ¿cierto? 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿cierto? 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿cierto? Y cada aurículo y cada ventrículo va a tener una función diferente a la otra, ¿ok? Eso ya lo hemos desarrollado, pero en todo caso lo vamos a desarrollar nuevamente cuando hagamos prácticas en laboratorio, ¿ok? Entonces, ¿qué más me dice del aparato circulatorio? También me dice que el aparato circulatorio va a llevar los nutrientes hacia las células, ¿cierto? Va a llevar los nutrientes hacia las células. Pero también el aparato circulatorio, ¿qué va a pasar? Me va a servir como un sistema excretor. ¿Qué me quiere decir que va a ser como un sistema excretor? Que va a conducir el dióxido de carbono o los desechos, lo va a eliminar a través de ¿dónde? A través del sistema respiratorio, ¿cierto? A través del sistema respiratorio. Y también que el aparato circulatorio también me va a ayudar para regular el equilibrio del ácido base y también del equilibrio de la temperatura que vamos a tener todos nosotros en nuestro cuerpito. Porque, chicos, no nos olvidemos de eso del aparato circulatorio. Y también tenemos aquí una pequeña imagen del aparato circulatorio. Hemos dicho que un aparato, ¿qué es? Un aparato es cuando los órganos son diferentes entre sí. Y aquí encontramos que al aparato circulatorio, donde el corazón es muy distinto a ¿qué? Muy distinta hacia las venas o los capilares, ¿cierto? Es muy distinto. Porque, chicos, no nos olvidemos de ello. Entonces, un aparato es cuando sus órganos que lo van a estar conformando a este compuesto van a ser órganos diferentes entre sí. Luego tenemos a quién? Luego tenemos al aparato respiratorio. El aparato respiratorio. Y la función del aparato respiratorio, ¿qué va a ser? La función de ¿qué? De captar el oxígeno del aire intercambiando con el dióxido de carbono, ¿cierto? Eso es la función de ¿quién? Del aparato respiratorio, ¿cierto? El aparato respiratorio. Veamos qué dice en la lectura ahí. ¿Qué nos dice? Transfiere el oxígeno desde el aire inhalando
inhalado y llevado hacia la sangre, ¿cierto? Y el dióxido de carbono desde la sangre al aire al respirar. Ayuda a regular el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales. También ayuda a que en el equilibrio del cuerpo corporal, ¿cierto, chicos? No nos olvidemos de eso, del aparato respiratorio. No nos olvidemos que inhalamos nosotros aire y a través de ese aire vamos a inhalar oxígeno, y ese oxígeno que va a ser capturado por los alvéolos va a ser que posteriormente va a ser conducido por la sangre hacia el corazón, ¿cierto? Hacia el corazón. Y obviamente que el corazón, ¿qué va a pasar? También va a botar CO2. Ok, chicos, no nos olvidemos. Bien. Y tenemos aquí al aparato respiratorio. Y nuevamente recordemos que es un aparato. Un aparato es cuando el conjunto de esos órganos son heterogéneos, ¿cierto? Y vemos aquí en el aparato respiratorio. ¿Sus órganos son heterogéneos o no son heterogéneos? Sí son heterogéneos, ¿cierto? El pulmón es muy distinto, es muy distinto a la tráquea, ¿cierto? No son órganos similares, ¿verdad? Son órganos diferentes, ¿ok, chicos? Y obviamente que vamos a trabajar también este aparato ya en su debido tiempo con más detalle, ¿ok, chicos? Ahora solamente es un preámbulo nada más para reconocer entre aparato y sistema. Luego tenemos al siguiente aparato, el aparato urinario. Y el aparato urinario me dice que tiene como función función de eliminar los productos de desecho del metabolismo, ¿cierto? Cuando un ser vivo realiza metabolismo, ¿qué es metabolismo? Son reacciones químicas que se van a realizar dentro de un cuerpo o dentro de una célula, ¿cierto? Y en esas reacciones químicas van a haber un exceso de desechos, ¿cierto? Y el aparato urinario, ¿qué va a hacer? Va a ser el encargado de eliminar los desechos que se van a generar en el metabolismo dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y veamos qué nos dice en la lectura. ¿Qué nos dice? Produce, almacena y elimina la orina. Primero, ¿qué tiene que pasar? Primero tiene que producirse, ¿cierto? Primero tiene que realizarse el metabolismo. Una vez que se realiza el metabolismo, se producen desechos, ¿cierto? Al producirse desechos, primero se tiene que acumular. Porque si nosotros haríamos metabolismo y de frente eliminaríamos, seríamos más o menos como un caño abierto, ¿cierto? Un caño abierto, digamos, a ver que no tendríamos fin de que habría una descompensación más o menos hídrica, ¿cierto? Por eso primero se tiene que producir, luego se tiene que almacenar. ¿Ok, chicos? No se olviden de ello. Y posteriormente obviamente se va a eliminar mediante la orina. ¿Y qué más me dice? Elimina desechos y regula el volumen y la composición química de la sangre. Ayuda a mantener el equilibrio del ácido base de los líquidos corporales, mantiene el equilibrio mineral del cuerpo y ayuda a regular la producción de los glóbulos rojos. No se olviden, aquí se producen los glóbulos rojos también. Ok, chicos, no se olviden de ello, del aparato urinario. Luego tenemos aquí tenemos la imagen y podemos decir que sí es un aparato. ¿Por qué? Porque la vejiga no es igual a los riñones, ¿cierto? Son muy diferentes, son órganos diferentes, por ende decimos que es un aparato. Que es un sistema. Un sistema es cuando los órganos son homólogos, ¿cierto? En este caso no es. Muy bien, es un aparato. Luego tenemos aquí. Luego tenemos al primer sistema, el sistema tegumentario. El sistema tegumentario, ¿cierto? El sistema tegumentario. ¿Y qué es el sistema tegumentario? El sistema tegumentario, miren, recordémonos de biología. Cuando nosotros hemos hecho semilla, hemos hablado del tegumento, ¿cierto? O cáscara. ¿Y qué función tenía esa parte de la semilla del tegumento? De protección a todo lo que se encontraba dentro, al endodermo, ¿cierto? Entonces lo mismo aquí. El sistema tegumentario va a tener la función de ¿qué? La función de protección o de proteger el cuerpo, ¿ok? ¿Y qué más? Y también, como tiene la función de protección, también va a ayudar a regular la temperatura corporal y va a eliminar algunos desechos que aporta la forma actividad de la vitamina D.
¿Y dónde encontramos la vitamina D? ¿No encontramos en la piel? Encontramos en la piel. Entonces el sistema tegumentario no se va a encontrar en la piel, ¿cierto? Y también, ¿qué me dice acá? Y también se percibe sensaciones tales como el tacto, el dolor, el calor y el frío. Y es verdad, ¿cierto? Si nosotros a nuestro sistema tegumentario o a nuestra epidermis no lo cubrimos durante la noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentir frío, ¿cierto? Pero ¿por qué vamos a sentir frío? Porque el sistema tegumentario tiene, ¿qué cosa? Tiene sensaciones, o sea, tiene un sistema en el cual, digamos, a ver, me va a permitir percibir todo lo que todo lo que voy a encontrar alrededor, lo que me va a tocar o lo que va a afectar a esta zona, ¿ok? Y encontramos aquí a la imagen epidermática o al sistema tegumentario, que es la piel. Y la piel, miren, y cuando nosotros hablamos de sistema, ¿qué decimos? Que los órganos son homólogos, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos acá de este sistema, estamos hablando específicamente de que estamos hablando de un conjunto de células, ¿cierto? Pero todas estas células están compuestos ¿en qué? En un tejido, ¿verdad? Y es el tejido epidermático, ¿cierto? Y encontramos aquí a la epidermis, a la dermis y a la hipodermis. Todos están compuestos por células, ¿cierto? Y aquí no encontramos ya a los órganos diferentes, no, sino todo ya es algo similar. Luego tenemos al sistema nervioso. El sistema nervioso, la misma palabra lo dice, nervioso, ¿cierto? Nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, me dice que genera potenciales de acción para regular ¿qué? Las actividades corporales. Y también, ¿qué me va a cumplir el sistema nervioso? Me va a detectar a los cambios que se van a realizar en el medio interno y en el medio externo del ambiente, ¿ok, chicos? En el medio interno de nuestro metabolismo y en el medio externo del ambiente. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, vamos a hablar de las conducciones eléctricas que se van a realizar dentro de nuestro cuerpo, ¿ok, chicos? Por ejemplo, cuando nosotros nos pellizcamos en una parte de la piel, en la epidermis o en el sistema tegumentario, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a percibir sensaciones, ¿cierto? Pero esas sensaciones se van a percibir ¿gracias a quién? Gracias al sistema nervioso. Y exclusivamente al sistema nervioso externo, ¿cierto, chicos? No nos olvidemos de ello. Y veamos aquí a quién, al sistema nervioso. Y no nos olvidemos que esto que son órganos similares. Ya. Luego tenemos al sistema esquelético. Ya está por más decirlos que el sistema esquelético está conformado ¿por quién? Por la parte dura del cuerpo, ¿cierto? O sea, los huesos. ¿Y cuál es la función de los huesos? Es de proteger y de sostener el cuerpo del ser vivo, ¿cierto? Y como también va a proveer que una superficie para la unión muscular, ¿cierto? Si no hubiesen huesos, seríamos como los caracolcitos, ¿cierto? Seríamos como una gelatina, ¿verdad? No hubieran músculos en suspensión, ¿cierto? No tendríamos músculos, ¿verdad? Todos seríamos así como algo gelatinoso, como un moquito, ¿ok, chicos? Entonces, el sistema esquelético no solamente me va a proteger y me va a sostener el cuerpo, sino que también va a servir como una superficie ¿para qué? Para que se adhieran los músculos, ¿ok? Y también me va a ayudar hacia el movimiento corporal y alberga las células que producen células sanguíneas y almacenan minerales lípidos, ¿ok, chicos? Muy importante, ¿en dónde se genera la sangre? La sangre se va a generar ¿en dónde? En los huesos, se van a generar en los huesos. Por eso me dice acá, producen células sanguíneas, ¿ok, chicos? No nos olvidemos de ello. Luego tenemos aquí, mira la imagen del sistema esquelético, ya está por demás decirlo, ¿cierto? Y cuando hablamos de sistema estamos diciendo que son órganos homólogos, o sea, la constitución química y funcional va a ser similar en todos, ¿cierto? En todos los huesos de ahí. Luego tenemos al sistema muscular. En el sistema muscular, la misma palabra dice muscular, músculos, se va a encargar de proteger, ¿cierto? De proteger y de generar ¿qué? Y de generar temperatura o calor en el cuerpo, ¿cierto? Y está formado por los músculos y cuya función permite el movimiento, ¿cierto? A ver qué nos dice aquí.
produce los movimientos corporales como caminar, estabilizarse, la posición del cuerpo y genera calor, ¿cierto? Y genera calor. Pero ¿por qué, profesor, genera calor los músculos? Porque en el músculo vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar unos polisacáridos, unos lípidos que me van a generar ¿qué cosa? Que me van a elevar la temperatura, gracias por la acción también obviamente del agua. Y tenemos aquí al sistema muscular que lo vamos a hablar muy detalladamente ya en otras clases cuando hablemos del sistema muscular, y nosotros nos los tenemos que aprender casi todos los músculos. Ok, chicos, muy bien. Luego tenemos al sistema endocrino. El sistema endocrino va a ser que va a tener la función de que la función de generar hormonas o de producir hormonas. Ok, chicos, no nos olvidemos de ello. A ver, ¿qué nos dice aquí? Está formado por órganos cuya función es de producir hormonas. Ya hemos dicho que regula la función corporal, ¿cierto? Regula las cavidades del cuerpo liberando hormonas que son mensajeros químicos transportados por la sangre desde las glándulas endocrinas hasta el órgano diana. Ok, chicos, no nos olvidemos eso del sistema endocrino, que genera hormonas. Por ejemplo, a ver, cuando nosotros somos niños tenemos una voz tierna, ¿cierto? Tenemos una voz tierna, pero cuando pasamos a la etapa de la adolescencia, ¿qué pasa con nuestra voz? Nuestra voz empieza a engrosar, empieza a ser más grave en el caso de los hombres, ¿cierto? Pero ¿a qué se debe eso? Eso se debe al desarrollo, obviamente, pero exclusivamente a la liberación de hormonas en el sistema endocrino que me va a modificar la voz. Va a haber una producción excesiva de algunas hormonas, de tal manera van a conllevar al cambio de voz del ser vivo. Chicos, no nos olvidemos de ello. Y aquí tenemos el sistema endocrino humano. Chicos, no nos olvidemos de ello. Luego tenemos al sistema inmunitario. En estas épocas ya es muy peculiar hablar del sistema inmunitario con el caso del COVID-19, ¿cierto? Pero ¿cuál es la función del sistema inmunitario? ¿Qué me dice aquí? Repone líquido y proteínas a la sangre, transporta lípidos desde el tubo digestivo a la sangre e incluye estructuras donde pueden madurar y proliferar los linfocitos que protegen contra los microbios causados de enfermedades. Profesor, ¿qué son los linfocitos? Los linfocitos van a ser células que van a degradar aquellos cuerpos extraños que no corresponden a nuestro cuerpo, ¿cierto? Ya sean bacterias o ya sean virus. Chicos, es el sistema inmunitario. Muy bien, chicos, ¿ok? Y aquí tenemos una pequeña imagen del sistema inmunitario. Obviamente que son células que se van a encontrar casi por todo nuestro cuerpito. ¿Ok, chicos? No nos olvidemos de ello. Luego tenemos al aparato reproductor. ¿Qué es un aparato? Ya hemos dicho que un aparato es cuando los órganos son heterogéneos o homogéneos. Muy bien, son heterogéneos, ¿cierto? Y en el aparato reproductor, ¿qué cosa? Las gónadas producen gametos, y esos gametos, ¿qué van a ser? Gametos masculinos y gametos femeninos. En el caso de los gametos masculinos van a ser los espermatozoides y los femeninos van a ser el ovocito, ¿cierto? Muy bien. Ya, que se unen para formar un nuevo organismo. Los órganos asociados almacenan y transportan los gametos. Ok, chicos, no nos olvidemos del aparato reproductor. Tenemos el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, ¿cierto, chicos? Muy bien. Ok, chicos, muy bien. Entonces, esta sería la clase de ¿qué? Esta sería la clase de la clase de anatomía que nos corresponde a esta semana. Aparatos y sistemas en el ser humano. Por favor, chicos, en la guía me van a leer y me van a subrayar esa paginita donde se encuentra aparatos y sistemas en el ser humano, ¿cierto? Y vamos a leer y vamos a memorizar las funciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, el sistema esquelético está formado por huesos y tiene la función de soporte y de protección, pero no solamente de soporte y de protección, sino que también de adhesión de los músculos, ¿cierto, chicos? Ok, chicos, muy bien. Hasta luego, chicos. Gracias.